Análisis político con Rubí Soriano. ¿Quién nos iba a decir a los poblanos y las poblanas que en estas fechas estaríamos hablando de Javier N., de quien fuera candidato al gobierno del Estado por parte del Partido Revolucionario Institucional, quien fuera funcionario del gobierno estatal, exdiputado local y exdiputado federal? Vaya que era un hombre de poder que hoy está encarcelado como presunto autor intelectual del feminicidio de Cecilia Monzón. Mi querida Rubí Soriano, de la gloria al infierno. Esos son los pasos que se pueden dar en la política nacional, en la política local, cuando se descubren este tipo de entramados, pero sobre todo de esta saña criminal que muchos de nuestros políticos tienen. Javier López Zavala y los amigos que hoy lo desconocen. Rubí Soriano, buenos días. ¿Qué tal, Luis? Buen día a todo el auditorio. Pues no hay duda que la memoria es muy ingrata cuando muchos eligen olvidar esas fotografías que hasta hace 3 o 4 años los colocaron al lado del hoy presunto feminicida Javier López Zavala. De pronto ya nadie es su amigo, ni tampoco lo conoció a fondo, y mucho menos recibió regalos en efectivo de quien fuera candidato a la gubernatura y también operador del hoy gobernador Miguel Barbosa durante el proceso electoral con el que logró la victoria. Ahora resulta, Luis, que nadie comenta las noches de francachelas en honor a varios periodistas que hoy hay que decirlo, tienden sus suntuosas columnas en contra del indiciado exmarinista. ¿Cuánta memoria habrán perdido los voceros en turno del propio López Zavala, quienes seguro recordarán los vinos, las cervezas, los regalitos, las viandas y los jugosos convenios signados con muchos de los periodistas que hoy también olvidan haber cuidado al gran Zabalita? Los excesos del poder nos muestran la barbarie de los políticos que, sentados en la impunidad de un cargo o encomienda, cometen toda serie de delitos que pocas veces trascienden. Una gran parte del priismo y del periodismo poblano tuvieron que ver con este personaje, conocieron ese estilo pueblerino y de priista lambiscón que daba un poco de alergia con tal de solo escuchar y ver sus ademanes de servidismo frente a José Antonio Meade, a López Obrador y su última faena como operador del gobernador Barbosa. Zavala era la máxima representación del político chaquetero que corrompió lo que se le puso enfrente para llegar a ser, o más bien sentir que podía ser. Pagaba parrandas periodísticas, excesos de columnistas, daba cátedra de cómo entregar chayotes y también hacía negocios pues a conveniencia de sus propios intereses políticos. López Zavala endilgó a sus voceros atribuirle el llamado zabalismo como si con una palabra, Luis, fuera a tener el poder que tanto le envidió a Rafael Moreno Valle. Fue un hombre que en lo privado eludía su origen humilde y que ensalzaba solamente en épocas electorales. Quiso medirse al lado de varios empresarios poblanos que si se subieron a su barco durante su candidatura a la gubernatura fue solo por interés y negocios. El feminicidio de Cecilia Monzón sacó a flote el litigio que el exmarinista sostenía con ella por la pensión alimenticia de su hijo. También expuso los excesos de un hombre que ya no gozaba de ese poder que tanto buscó. Muchos de los cómplices de este personaje, los llamo así, porque se guardan esos negocios, enjuagues y excesos que saben le gustaban a este personaje. Sin embargo, hoy solo lo señalan como el presunto homicida que tendrá que enfrentar las consecuencias de sus actos. Aún recuerdo a su jefe de campaña, el hoy senador Alejandro Armenta, salir a reconocer la derrota de su candidato a gobernador con una frase propia de la falta de inteligencia y congruencia en esos momentos. No perdimos, nos ganaron. Ambos tenían esos pactos propios de la politiquería barata del tiempo priista, donde se decían, uno jala al otro. La violencia inicia con la misoginia de muchos de estos personajes que siguen vendiéndonos historias que no son la realidad de sus vidas. Algunos son golpeadores profesionales, violentan a sus empleadas, tienen hijos no reconocidos, son expertos en agresiones en el núcleo familiar y ejercen la violencia como actos de cotidianidad. Ojalá no hubiese ocurrido ningún feminicidio más en Puebla para descubrir de la noche a la mañana que tenemos un gobernador feminista, de discurso y no de hechos. La política es una gran fauna
donde aún hay muchas fieras usando disfraz de oveja para seguir violentando a mujeres. Hasta aquí el análisis, Luis. El feminismo de discurso, mi querida Rubí Soriano, que es fácil emitirlo desde un escritorio, desde una conferencia de prensa, por supuesto, muy cuidada desde tus oficinas y sin el menor pendiente por la repercusión de tus palabras. Como siempre, contundente lo que nos expones, Rubí, porque sin duda alguna Javier López Zavala es un hombre que tenía poder, que mantenía todavía bajo su control algunas estructuras de tipo electoral, las puso al servicio de Morena en las últimas elecciones, como bien adviertes. Y yo creo que la gran incógnita, la gran reflexión que ha corrido en Puebla durante estas últimas 3, 4 semanas después del feminicidio de Cecilia Monzón, mi querida amiga, es reconocer de qué tamaño es la ambición, la podedumbre, la violencia, la manera ilegal con la que puede operar la clase política local. El Partido Revolucionario Institucional ya se deslindó de Javier López Zavala, ya aseguró que había renunciado a su militancia desde hace por lo menos 3 años. Sin embargo, mi querida amiga, como bien tú adviertes, muchísima gente que hoy tiene poder aquí en Puebla le debe en mucho ese poder a Javier López Zavala, haber participado en su campaña o haber participado dentro de las dependencias estatales que estuvieron a su cargo, gobernación, desarrollo social, por ejemplo. Y hoy por hoy, este silencio absoluto que de alguna u otra manera cobija a otras figuras de la política, mi querida amiga, que también pueden tener actos de violencia con sus parejas o con sus personas queridas, y lo cual pues se mantiene impune. Ahí está, por ejemplo, también otra expareja de Javier López Zavala que salió hace unos días advirtiendo que teme por su vida. ¿Es esto, mi querida amiga, un ejemplo de ese patriarcado, de ese machismo violento que impera en la política local? Efectivamente, Luis, lo acabas de señalar de manera muy puntual y exacta. La política la considero como una serie de vasos comunicantes que simplemente hoy nos están develando un personaje que presuntamente ha cometido un feminicidio, pero si vamos siguiendo los hilos que hoy no se quieren seguir en Puebla, nos va a conducir a muchos otros personajes que están ahí, muy vigentes, que siguen ahí en el reflector y que sabemos que hoy tienen poder en Puebla. Por ello decía que cuántas historias nos faltan por conocer, Sí. qué es lo que se ve en el entretelón de los actos políticos, donde están las familias, las mujeres, los hijos y todos aquellos que pueden conocer de manera real a estos personajes que nos muestran solamente una parte de su vida, pero en el entorno íntimo, en el entorno familiar, pues vemos este tipo de historias de horror, de terror, donde hay mujeres vulneradas, donde hay violencia y que desafortunadamente solamente conocemos a raíz de actos pues realmente dolosos como el que se dio con la ejecución de la abogada Cecilia Monzón. Me parece que el tema de Zavala ha despertado mucha polémica, el morbo, el amarillismo, pero más allá de todo esto, de la historia, de lo que hay detrás, no tenemos que perder de vista el personaje político, como bien lo comentabas. Uh -huh. Este hombre que en determinado momento acuñó mucho poder, que hoy ya no lo tenía tanto, No. que seguía moviendo estructuras de partidos porque se involucró en Morena y porque, bueno, pues su origen es priista de lleno, pero hay que señalar que las ligas políticas ahí están diputadas que eran muy cercanas a él, diputados, gente del PRI, los nexos de Javier López Zavala están ahí y de pronto desaparecieron, Luis, porque así sucede. Un caso tan doloso como el de Cecilia me parece que obligó a muchos personajes de la política de hoy a hacerse a un lado y a dejar solo a Javier López Zavala. Fíjate, Rubí, que de las últimas declaraciones que ha dado a la prensa Elena Monzón, hermana de Cecilia, una de ellas me llamaba mucho la atención porque hasta para la familia Monzón Pérez resultó bastante sorpresivo. Vaya, hasta cierto punto les vino a calmar un poco esta insistencia de justicia, pero parecía, e incluso era lo que se comentaba en los pasillos, mi querida Rubí, que parecía inverosímil
que Javier López Zavala, ante lo público, lo pública que era Cecilia Monzón respecto al problema que tenía esta demanda de alimentos que había levantado en contra del expriista, a pesar de todo, de lo público que era este caso, nadie se suponía que algo así fuese a ocurrir, y ahí es donde una vez más vemos, mi querida amiga, cómo estas personas piensan que la impunidad y que el hecho de simple y sencillamente quitar a una persona que te estorba de enfrente, pues vas a quedar impune y vas a salirte con la tuya. De verdad que seguimos impresionados, tanto de más que pues las personas involucradas en este caso, Rubí. Así es, Luis. Yo creo que todavía tendremos mucha Sí. información sobre este tema y que así sea. Información no de morbo ni de el tema personal. Me Uh parece que -huh. lo que a la sociedad nos debe ocupar es la aplicación de la justicia, la pena, el fincar responsabilidades correctas a los verdaderos culpables. Hay que señalar que el ejecutor está prófugo. Sí. Entonces, ahí hay que ejercer la presión, enfocar todas las baterías para pedirle a la Fiscalía del Estado que se aplique en este tema, porque no está resuelto. Ya Javier López Zavala, como autor presunto, autor intelectual, está en la cárcel. También está Santiago Bárcena, su particular o su ex particular, ya como indiciados directamente, su sobrino. Pero bueno, falta el ejecutor, quien accionó estos disparos en contra de Cecilia Monzón, y me parece que este es un tema que no está cerrado, que tenemos que presionar, no solo en este, sino en muchos otros, que, reitero, la Fiscalía nos ha dado muestra de lentitud, de un manejo errático de la información, donde se nos ha dado a goteo, a cuentagotas, por partes. Y yo creo que en este tipo de casos lo que queremos es ventilar la información, que se transparente, que se explique, que se diga. Vimos la carta de la madre de Santiago Uh Bárcena -huh. exculpando a su hijo. Me parece que es una carta contundente de una madre, pero hay que ver todo lo que hay detrás. Y yo creo que este es el momento para que la Fiscalía también, a nivel pues sociedad, pudiera argumentar por qué se le fincaron responsabilidades a este personaje. Hasta ahora solamente sabemos que los hechos son contundentes, pero no tenemos ninguna prueba ni tampoco conocemos la información a detalle. Efectivamente, Rubí. Y yo creo que es justo también advertir cómo la Fiscalía resolvió en 2 semanas el caso de Cecilia Monzón, y hay años, muchos años, en otros casos en los que pues ni siquiera se han iniciado investigaciones. Y en ese sentido, pues también un llamado a la autoridad, porque en la impunidad esta impunidad es otro de los vaya, de las posibilidades que tienen estos feminicidas para actuar de manera tan terrible como en el caso de Cecilia Monzón. Mi querida Rubí Soriano, como siempre, agradecidos por escucharte, por saber de tu análisis, querida amiga. Para quienes hoy te encontraron por aquí, pero te quieran hallar por otras vías, ¿cuáles son? En todas las redes sociales como Los Alquimistas del Poder, y también en Twitter como @rubisoriano. Te agradezco mucho, Rubí. Recibe un abrazo. Pausa y Gracias. seguimos. Gracias. Pausa y seguimos contigo, Puebla.mx, a través de YouTube, de Facebook y de Twitter. Cada mediodía estamos contigo, Atlisco, a través de STV. Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo, Puebla.